Bueno, buenas noches. Culminando las presentaciones de la materia Principios de Economía en este segundo cuatrimestre, vamos a presentar en una serie de 3 videos el último tema que se considerará, que es neoliberalismo, por una petición especial del coordinador de la carrera de Ciencia Política. Como seguramente ustedes saben, en la parte cuarta de la materia está contenida la parte de pensamiento económico, y en el último punto, en el punto 474, aparece el siguiente enunciado: neoliberalismo, capitalismo y democracia, posiciones encontradas, Joseph Schumpeter, Milton Friedman, Friedrich von Hayek, críticos del estado de bienestar. Hemos preferido enfocarla para el lado del neoliberalismo para ver las raíces ideológicas del mismo, sobre todo en la posición de von Hayek, quien a nuestro juicio es el pensador más destacado en este sentido, dejando el estudio de Schumpeter para el texto de Numm, que está subido en el aula virtual, un texto muy interesante porque, por otro lado, narra con muy buena precisión lo más relevante en el punto de vista político, digamos, o de la teoría política. En cambio, nosotros nos vamos a ocupar solo tangencialmente de ese aspecto de la teoría política para ocuparnos más bien de los aspectos económicos del neoliberalismo. A tal fin, la clase tiene la siguiente estructura, y vamos a dividirla en tres espacios, 3 videos. El primero va a abarcar los 2 primeros puntos de la presentación: neoliberalismo, una breve historia, y conceptos de neoliberalismo, porque es una palabra polisémica. El segundo será una semblanza de las personalidades y obras de Milton Friedman y Friedrich von Hayek. Y el tercero va al nudo de la cuestión, un análisis del pensamiento de von Hayek, un breve esbozo de las diferencias y algunas similitudes entre el fundador del liberalismo clásico en materia económica, Adam Smith, y Friedrich von Hayek, y una breve semblanza que intenta mostrar el incumplimiento de lo que el doctor Ricardo Gómez llama la promesa neoliberal. Muy bien, comenzamos entonces por el primer punto: neoliberalismo, una breve historia. El neoliberalismo, también llamado nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático, puede definirse como la corriente económica y política procapitalista, inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer liberalismo desde las décadas de 1970 y 1980, como iremos desarrollando a lo largo de las 3 presentaciones. El liberalismo clásico o primer liberalismo tiene estos pensadores básicamente de los siglos XVI y XVII, John Locke, David Hume, Adam Smith y algunos pensadores de la Ilustración escocesa, como Ferguson y Mandeville. Los defensores del neoliberalismo apoyan una amplia liberalización de la economía, el libre comercio en general, obviamente, y una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado en la economía a favor del sector privado, que en ese caso, entonces, de seguirse estos preceptos, pasaría a desempeñar las competencias, ahí dice tradicionalmente, pero eso es discutible, digamos, las competencias que desempeñaba o que había asumido el Estado, particularmente el welfare state o estado de bienestar, que surge en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial y que da origen a lo que el historiador Eric Hobsbawm ha llamado los 30 gloriosos, digamos, de 1945 a 1975 aproximadamente. Más concretamente, ese sector privado, conformado principalmente por consumidores y empresarios, serían en el caso de estos últimos quienes podrían pasar a desempeñar roles que en determinados países asume y financia el Estado con impuestos del contribuyente. Obviamente un Estado grande, que utiliza muchos instrumentos de política, es un Estado que necesita financiación. Sin embargo, el uso y definición del término neoliberalismo ha ido evolucionando en las últimas décadas y no hay un criterio unificado para determinar qué cosa es el neoliberalismo. Por eso en esta presentación está acompañado en esta parte de comillas.
En la década de los años 30 del siglo pasado, el estado de ánimo general era antiliberal por la Gran Depresión de 1929 y años subsiguientes. Para unir fuerzas, un grupo de 25 liberales organizaron el llamado Coloquio Walter Lippmann, por el nombre de uno de ellos, un encuentro internacional que tuvo lugar en París en agosto de 1938. Entre estos liberales se encontraron algunos que después serían famosos, como Louis Rougier, Walter Lippmann, que ya lo era, un periodista norteamericano, Friedrich von Hayek, del cual hablaremos, Ludwig von Mises, que fue maestro de von Hayek, Wilhelm Röpke y Alexander Rustov, los últimos dos alemanes. Y diremos algunas palabras también sobre Rustov. Rustov sería la pronunciación correcta. Rustov, Lippmann y Rougier concluyeron en ese coloquio que el liberalismo estilo laissez-faire, el liberalismo convencional o clásico, había fracasado y que el nuevo liberalismo debía tomar el relevo. No obstante, von Mises y von Hayek no estaban convencidos de ello. Aún así, todos los participantes del coloquio se unieron en su llamado para un nuevo proyecto liberal. Sobre la base de la recomendación de Rustov, llamaron a este proyecto neoliberalismo. El planteamiento que emanó del coloquio estaba de acuerdo en alejarse de la idea de una libertad sin restricciones propia del liberalismo clásico, la famosa libertad negativa, y orientar la economía del mercado hacia una economía regenteada por un Estado fuerte, como van a ser después los alemanes. Fue en definitiva una forma de formular una tercera vía, digamos, considerando los acontecimientos históricos de ese momento. Durante el coloquio, las diferencias entre los verdaderos liberales y los liberales clásicos se hicieron patentes. Mientras que los verdaderos liberales exigían la intervención del Estado para corregir las estructuras de mercados indeseables, digamos, lo que podía denominarse fallos del mercado, von Mises siempre había insistido en que el único papel legítimo del Estado era abolir las barreras para la entrada en el mercado libre. También existían diferencias de opinión similares en otras cuestiones, como la política social y las posibilidades de intervencionismo, digamos, en mayor o menor grado. El término neoliberalismo fue acuñado entonces por el académico alemán Alexander Rustov en dicho coloquio. Entonces fue definido como la prioridad del sistema de precios, el libre emprendimiento, es decir, la libre empresa, y un Estado fuerte e imparcial, contra el Estado que considerarían débil del primer liberalismo y el Estado fuertemente intervencionista que estaba tomando parte no solo en los países democráticos, sino también en los totalitarismos de la propia Alemania, de donde era Rustov, que no fue molestado por el nazismo, por otro lado, y de la Italia fascista. Ahí tenemos una foto de Rustov. Sin embargo, el neoliberalismo, con algunas de las variantes por las que en la actualidad se le reconoce, tiene su origen en la llamada Sociedad Mont Pelerin, Pelerin quiere decir peregrino en francés, formada en Suiza a fines de la década de los años 40 del siglo pasado por iniciativa de economistas como Friedrich von Hayek o Ludwig von Mises. Allí se reunieron algunos de sus principales pensadores, como el epistemólogo Karl Popper, a quien Hayek siempre le dijo deberle mucho, y Henry Hazlitt, un estudioso norteamericano que es el responsable de la difusión de la escuela austríaca en Estados Unidos. La Sociedad Mont Pelerin es una asociación multidisciplinaria creada, en palabras de sus propios fundadores y seguidores, todavía existe, por supuesto, para preservar los derechos humanos amenazados por la difusión de ideologías relativistas y afines a la extensión del poder arbitrario. Esta cuestión de relativismo va a estar presente en muchas intervenciones de Hayek. No obstante, en la práctica, la sociedad estuvo conformada por individuos con ideas muy divididas, otra vez, como en el encuentro de 1938, en cuanto a la libertad e intervencionismo, como relató el propio Milton Friedman, insospechable como fuente, respecto a Ludwig von Mises, quien en el primer encuentro, celebrado en la Mont Pelerin Society en el año 1947,
En un punto del debate sobre la distribución del ingreso y un sistema tributario progresivo, Mises se levantó, se dirigió a los presentes, entre quienes se encontraba su discípulo Hayek, y proclamó: todos ustedes son un grupo de socialistas, y salió de la habitación. Increíble. También se aprecia esta división de ideas en lo que recoge George Guido Hülsmann en su ensayo contra los liberales. La coexistencia dentro de la sociedad de grupos con orientaciones tan distintas era conocida por sus miembros. También era bastante evidente incluso para las incorporaciones. Un buen ejemplo fue Jean-Pierre Hamilius, un joven catedrático de Empresa y Economía en Luxemburgo, a quien Mises conocía por correspondencia. Joven en 1947, claro. El joven catedrático de Luxemburgo estuvo tomando notas y discutiendo ansiosamente los planes intervencionistas de diversos miembros que no eran todavía parte de la vieja guardia. Así, John Van Schickle proponía gravar a los herederos ricos. Wilhelm Röpke estaba a favor de subsidios a los propietarios de vivienda. Y Otto Veit argumentaba que unos impuestos más duros no impedirían que los empresarios trabajaran. Obviamente todas esas ideas o consignas no son tomadas por el neoliberalismo contemporáneo. Ahí vemos un bucólico pasaje suizo con el monte Pelerín al fondo. Y aquí tenemos una diapositiva del un encuentro general de esta sociedad en el año 2018, que normalmente se celebra en distintos lugares del mundo. En 1947, entonces, como dijimos, von Hayek convocó a 36 intelectuales, la mayoría economistas, junto con historiadores y filósofos como Karl Popper, en el Hotel du Parc, en la villa de Mont-Pelerin, cerca de la ciudad de Montreux, Suiza, para discutir la situación y el posible destino del liberalismo, tanto a nivel teórico como en la práctica. El grupo tomó el nombre, también como dijimos, de Sociedad Mont-Pelerin, en honor al lugar donde ocurrió este primer encuentro, y el responsable de ese curioso nombre fue un economista norteamericano, también integrante de la sociedad, llamado Frank Knight. Entre sus miembros más destacados estuvieron Ludwig Erhard, creador y conductor del llamado Milagro Alemán; Jacques Rueff, francés defensor del patrón oro cuando ya nadie lo hacía; Friedrich von Hayek, autor del conocido libro Camino de Servidumbre de 1944, que es casi como una Biblia para estos pensadores, y que recibió el Premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, mal llamado Premio Nobel de Economía, en el año 1974. Su mentor, el también economista Ludwig von Mises, Walter Lippmann, ya hablamos de él, y el filósofo Karl Popper, autor de otro libro clave de los años 40, en la década que tanto le entusiasma a Pepe Nun, autor de La Sociedad Abierta y sus enemigos. También destacan otros economistas, y sobre todo otros economistas que ganaron el mismo premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. Fíjense la secuencia de años. Recuerden, Hayek fue en el 74, Friedman en el 76, George Stigler, también de la Escuela de Chicago, en 1982, James Buchanan, de la Public Choice, en 1986, Maurice Allais, un francés, en 1988, Ronald Coase, en 1991, Gary Becker, en 1992, que extiende el análisis neoclásico al ámbito privado, y Vernon Smith en 2002. Todos estos economistas que ganaron ese premio son o han sido miembros de la Sociedad Mont-Pelerin. Otros miembros destacados no economistas son James Ottesen, autor de El fin del socialismo, un libro que indaga la experiencia del fin del socialismo real; Sir John Clapham, directivo del Banco de Inglaterra; Otón de Habsburgo-Lorena, heredero durante varios años del trono austrohúngaro al cual finalmente renunció; y un millonario, Max von Thurmann-Taxis, jefe de la casa que lleva el mismo nombre, una importante firma de operaciones diversificadas alemana. Al final de su primera reunión en 1947, los miembros fundadores redactaron una declaración de principios, en la cual plasmaron su preocupación por los valores de la civilización de 1947, los cuales consideraban en peligro
debido a que, para la época, grandes porciones del planeta les parecían carentes de las condiciones esenciales para la dignidad humana y la libertad, mientras que en otros estaban bajo constante amenaza debido a las tendencias políticas imperantes. Siempre que leo esto me pregunto si considerarían que el mundo acababa de salir del desastre de la Segunda Guerra Mundial. Consideraban que la posición de los individuos y de los grupos voluntarios eran debilitadas progresivamente debido a la extensión del poder arbitrario del Estado, y que las más preciosas posesiones del hombre occidental, como la libertad de pensamiento y de expresión, eran amenazadas por la difusión de credos que, escuchen esto, reclamando tolerancia cuando eran minoría, buscan solo establecer una posición de poder desde la cual suprimir todos los puntos de vista excepto el propio. Qué interesante. La sociedad sostenía y sostiene que estos acontecimientos fueron fomentados gracias al aumento de una visión de la historia, otra vez la cuestión del relativismo, que niega cualquier patrón de moral absoluta, y por el auge de teorías que cuestionan la validez del imperio de la ley. Acá están ignorando que la ley es una construcción histórica. También habrían contribuido una caída en la confianza en la propiedad privada y en el libre mercado, sin los cuales el final de la dispersión del poder y la libre iniciativa asociadas a estas instituciones harían difícil concebir una sociedad en la cual la libertad pueda ser efectivamente preservada. Por lo tanto, considerando lo que es esencialmente un movimiento ideológico, debería aglutinarse por medio de la argumentación intelectual y la reafirmación de los ideales válidos. La sociedad consideró que cualquier estudio adicional debería enfocarse en los siguientes temas. Es decir, se conciben a sí mismos como un tanque de pensamiento, un think tank, digamos, aunque después van a incursionar más adelante en temas de otra naturaleza, digamos, y en otras actividades. El análisis y exploración de la naturaleza de la presente crisis, fin de los años 40, así como explicar su origen moral y económico. Redefinir las funciones del Estado para poder distinguir más claramente entre un orden totalitario y uno liberal. Definir métodos para restablecer el imperio de la ley y para asegurar su desarrollo, de tal manera que los individuos y los grupos no puedan violar la libertad de otros y que los derechos privados no puedan convertirse en la base del poder depredador. Muy vaga esta declaración y me hace acordar un poco a lo que dice Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? Ninguna libertad para los enemigos de la libertad. Es una contradicción en sí misma, claramente. La posibilidad de establecer reglas mínimas a través de medios no hostiles a la iniciativa y al funcionamiento del mercado, como consideraban ellos no solo al socialismo de tipo soviético, sino también al welfare state que estaba engendrándose en ese momento, a iniciativa del digamos, al impulso de las políticas de corte keynesiano. Definir métodos para combatir el uso indebido de la historia al servicio de credos hostiles a la libertad. Y el problema de la creación de un orden internacional conducente a salvaguardar la paz y la libertad y que permite el establecimiento de relaciones económicas internacionalmente armoniosas. Bueno, creo que aún no se ha logrado esto último. Tanto simpatizantes como antagonistas de esta sociedad en particular y del liberalismo en general han creído encontrar influencias de esta organización en hechos recientes de la historia, que habrían tenido repercusiones de alcance mundial. Por ejemplo, tanto John Blundell, director general del Instituto de Asuntos Económicos de Londres, un instituto creado por un seguidor de Hayek, como Ted Wheelwright, del Centro Transnacional de la Universidad de Sydney, dan por sentada la influencia de Anthony Fisher, el fundador del primero de los entes mencionados y por lo tanto de la sociedad Mont Pelerin, sobre el auge del thatcherismo, hablaremos después más tarde, y las ideas liberales en Inglaterra. Asimismo, también es clásico el atribuir a Milton Friedman, otro miembro de la sociedad, el haber influido con ideas liberales al gobierno de Ronald Reagan, así como la inclusión de medidas de inspiración neoliberal durante la dictadura golpista en Chile a partir de 1973 a través de los llamados Chicago Boys y en la dictadura china a partir de 1980.
más que es clásico el atribuir, creo que inclusive por propia confesión es esto, ¿no? O sea, en el reportaje que está en la bibliografía que le hace un economista colombiano a Hayek, él menciona el tema de los Chicago Boys en China, y también en su defensa Hayek dice, me criticaron porque fui a ver con Pinochet, pero no me criticaron porque fui a dar conferencias en China, dice, y en los dos lados dije lo mismo, dijo en su defensa Hayek. Sin embargo, otros dudan de la efectividad a largo plazo de la estrategia de Hayek, yo no soy uno de ellos, pues consideran que al haber desaconsejado la inclusión en la política en favor de la difusión académica de las ideas liberales, y cito, se privó al liberalismo de mostrar desde un principio las bondades prácticas de este ideario llevadas a cabo por políticos liberales, de llegar a alcanzar cargos de gobierno y que la investigación de temas teóricos liberales vendría por sí solo como consecuencia de este éxito político. Hermosa pero mentirosa frase. Perdón. En los años 60 del siglo XX, el término dejó de usarse regularmente para referirse a políticas defendidas por economistas como Friedman, que nunca dejó de hacerlo, o el joven Robert Lucas. Entre las cuestiones ampliamente promovidas por el neoliberalismo están la extensión de la iniciativa privada a todas las áreas de la actividad económica, ¿no? O la limitación del papel del Estado, lo que sería más o menos lo mismo. Entre las ideas y los principios introducidos por el neoliberalismo y ausentes en el liberalismo clásico, acá tenemos una primera diferencia entre ambos, están el principio de subsidiariedad del Estado, que fue desarrollado por los ordoliberales, Herger y su gente, que habían puesto en marcha algunas de sus propuestas en el denominado milagro alemán de posguerra, y en especial el monetarismo de la Escuela de Chicago, encabezado por Stigler primero y por Milton Friedman después, que desde medianos de los años 50 del siglo XX se convirtió en crítico y tenaz opositor de las políticas de intervención económica que se adoptaban en todo el mundo, junto con aportaciones del enfoque macroeconómico keynesiano, aportaciones de él propias, como la función consumo de largo plazo. A finales de los años 70, estas teorías, que hasta entonces eran minoritarias, ganaron amplia popularidad en el mundo académico y después en el político, como alternativas al fracaso del keynesianismo en la gestión de la crisis de 1973. Las ideas keynesianas sugerían una relación inversa entre inflación y desempleo, a través de un instrumento conocido como curva de Phillips. Sin embargo, Milton Friedman había señalado que esa relación no era necesaria, ni tampoco posible, como quedó demostrado por el fenómeno de la estanflación. La estanflación, es decir, el estancamiento con la inflación, desafiaba los postulados keynesianos, por lo que en estas circunstancias las ideas monetaristas revivieron audiencias y credibilidad y como consecuencia se implementaron nuevas medidas anti-keynesianas, como aplicar simultáneamente acciones antirrecesivas y antiinflacionarias. En el esquema keynesiano clásico, la inflación solo era posible con crecimiento económico, mientras que una recesión iba a ser acompañada con deflación o baja de precios. Por lo tanto, claramente, este nuevo fenómeno económico complicó seriamente la política y a la academia, digamos. La crítica de los monetaristas tenía tres vertientes. Fíjense, discutían el uso del aumento de la masa monetaria, es decir, de las políticas monetarias expansivas, como instrumento para crear demanda agregada, recomendando mantener fija dicha magnitud, es decir, la cantidad de dinero. Desaconsejaban el uso de la política fiscal, especialmente el uso del constante déficit presupuestario, poniendo en duda el multiplicador keynesiano. Y por último, recomendaban una reducción de los gastos del Estado, como única forma práctica de incrementar la demanda agregada privada. Fíjense ustedes que estos son tres de los elementos que menciona James en su texto sobre las políticas de inspiración keynesiana. La mayor parte de los aportes teóricos fueron rápidamente aceptados, poniendo fin a la preeminencia de las ideas keynesianas en la mayoría de las escuelas del pensamiento económico. Y también a la política, tanto Margaret Thatcher como la administración de Ronald Reagan pusieron en práctica estas teorías con resultados desiguales. En el Reino Unido, a partir de 1979,
se realizó una fuerte reducción en el tamaño del sector público, que si bien tuvo consecuencias negativas en el corto plazo en el terreno social, reactivó la economía y dio un gran dinamismo al sector productivo. En los Estados Unidos, similares medidas chocaron con el aparato político y la vocación militarista del entorno de Reagan. ¿Se acuerdan? Guerra de las Galaxias, etcétera? Por lo que solo se logró crear un gran déficit fiscal gigantesco. Las iniciativas de reducción de impuestos prosperaron, pero no las de control del gasto social o del gasto militar, fundamentalmente, que eran las principales partidas del gasto público. De estas experiencias y de las dificultades para aplicar esas políticas a países en desarrollo, surge una versión keynesiana con inclinación monetarista, los keynesianos ortodoxos no estarían de acuerdo con esto, que incorporaba la aversión al déficit presupuestario y a la fabricación de dinero, esto es, oposición a las políticas expansivas del gasto público y a las políticas monetarias expansivas, pero no al concepto de intervención pública en la economía. Ejemplo, el famoso consenso de Washington, ¿no? Término acuñado en 1989 por el economista John Williamson para referirse al tipo de políticas fiscales y monetarias recomendadas para los países en desarrollo por los organismos con sede en Washington. Políticas que se aplicaron en Argentina durante la década del Menemato, con la única excepción de que el consenso de Washington aconsejaba políticas de tipo de cambio flexibles y acá esas claramente no se aplicaron. Por ello se lo relaciona con la burocracia de los organismos públicos internacionales, debido a que sus políticas son principalmente impulsadas desde el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional. Organismos que no dependen de las Naciones Unidas y que están por ello exentos del control directo de la comunidad internacional, de países, y a los que en ocasiones se acusa de ejercer presión política y extorsión. Los acontecimientos recientes de la historia argentina me eximen de mayores comentarios. En los años 80 del siglo XX, entonces, se asocia el término al conjunto de políticas económicas introducidas por Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Una vez que se estableció el nuevo significado del término entre los estudiosos de habla hispana, pronto empezó a ser habitual en los estudios económicos y políticos de autores anglosajones. Sin embargo, ese concepto, acuñado y usado en la actualidad, sigue siendo objeto de rechazo entre los autodenominados liberales contemporáneos, debido a lo ambiguo y o confuso de su definición, utilización y connotaciones negativas asociadas. Es típico decir, o leer, o escuchar de los economistas o políticos neoliberales rechazar esa definición diciendo, no, libertad hay una sola, yo soy liberal. Y también es típico verlos rechazar estas connotaciones negativas asociadas, como veremos al final de la presentación. Para el otro sector de críticas, muchas de las medidas acusadas de neoliberales, entre las que se incluye la globalización, lejos de ser negativas, han sido las que han empujado a los países que se adherían a ellas a un crecimiento medio de 1,5 puntos superior en promedio al de aquellos otros países que no lo hicieron. Para estos grupos, en su mayoría liberales, ha quedado demostrado que los países que más se adhieran a lo que se conoce popularmente como neoliberalismo globalista, tienen menos pobreza extrema que los que no han adherido. Afirman que los países que adoptan medidas del libre mercado reducen su pobreza y su desigualdad. Un economista convencional diría que la evidencia en ese sentido no es concluyente. Para esto, aquellos defensores de muchas de las ideas catalogadas popularmente de neoliberales se apoyan en la correlación existente entre los países con mayor libertad económica y su tendencia a liderar el índice de desarrollo humano. También aclarando que el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo humano. Nuevamente, adolecen de historicidad en este caso, ¿no? Según Boas y Gans-Morse, el término neoliberalismo es utilizado por la izquierda peyorativamente para criticar las políticas de liberalización del sector privado tendientes a aumentar su rol en la economía. Por ejemplo, manifestantes que en junio de 2011 en Madrid, dirigiéndose hacia Atocha, llevan esta pancarta que dice neoliberalismo tóxico para el hombre y para el planeta.
Hoy en día, el uso del término se orienta a describir las políticas económicas que, cito, eliminan los controles de precios, desregulan los mercados de capital y reducen las barreras al comercio, además de reducir la influencia del Estado en la economía, especialmente mediante la privatización y la austeridad fiscal. Austeridad fiscal significa poco gasto y, por lo tanto, rebaja de impuestos. Conceptos de neoliberalismo. El neoliberalismo ha recibido críticas tanto de la izquierda política como desde la derecha, a lo que hay que añadir las objeciones de miles de activistas y decenas de académicos. Especialmente han sido criticados por los economistas, obviamente, que se enmarcan dentro del keynesianismo. Joseph Stiglitz, por ejemplo, laureado también con el premio en Ciencias Económicas en homenaje a Nobel en el año 2001, denomina al neoliberalismo como fundamentalismo de mercado, ya que como ideología económica sirve a los intereses de una minoría, saltándose los controles y el funcionamiento de las democracias. Esto está presente, este último tema de omitir ese control democrático, tanto en Friedman como en Hayek, como veremos. El término es usado tanto por detractores del capitalismo, como socialistas y comunistas, como por algunos partidarios críticos del capitalismo, o mejor dicho, partidarios del capitalismo regulado. Los proteccionistas, los post-keynesianos, el grupo de Paul Krugman, etc. Estos y otros grupos suelen usar el concepto como una generalización para referirse a cualquier posición que se oponga a limitar los mercados o reducir la intervención del Estado en la economía. En ocasiones también el término se ha usado como término peyorativo o descalificatorio para personas que arguyen en favor de una economía de mercado usando la palabra como sinónimo de corporativismo. Según algunos autores, el neoliberalismo es un liberalismo heterodoxo, desgajado del tronco principal de la así llamada ideología burguesa del que procede, y consideran al neoliberalismo propio del estado de bienestar implantado en los países capitalistas más desarrollados después del 45, como dijimos antes, del que sería uno de los tres pilares básicos junto a la democracia cristiana y la socialdemocracia, con lo que consideran que hubo una convergencia ideológica tras 1945 en torno al Estado social. Discrepo totalmente con esta visión. Para mí el neoliberalismo es anti-welfare state. Sectores sindicales, por otro lado, lo usan a sí mismo como epíteto frente a los intentos de recortar derechos laborales conseguidos tras largos años de lucha. Y algo de eso hay. Ya lo veremos cuando analicemos a Hayek. Los proteccionistas, por su lado, sostienen que el neoliberalismo multiplica dramáticamente el impacto de las crisis de confianza, culpabilizándolo del alcance de diversas crisis financieras a escala más o menos global, ocurridas entre 1990 y 2008, por ejemplo, el efecto tequila de 1994 o la crisis asiática de 1997, entre otros temas. El efecto tequila, por ejemplo, fue mucho más fuerte en daño en el caso nuestro que en el caso chileno, cuando ambos países llevaban políticas económicas de tipo neoliberal, pero en el caso nuestro eran mucho más ortodoxas que las chilenas. O sea que hay neoliberalismo y neoliberalismo. También consideran sus críticos que las políticas de control del gasto público generan problemas crecientes de tensión, exclusión y violencia social en determinados países. Ojo, tanto en el centro como en la periferia. En América Latina, por ejemplo, es común identificar el término neoliberal con las recomendaciones del Consenso de Washington, como ya dijimos. Algunos economistas institucionalistas, una escuela norteamericana, consideran que las políticas neoliberales minusvaloran, o sea, echan a menos, la influencia que el gasto público ha tenido históricamente en muchos casos, tanto en el crecimiento como para el desarrollo. Comparan históricamente ejemplos de países industrializados, para la protección de nuevos sectores vulnerables de la economía y la población y para la estabilidad social y económica en general. Es la famosa teoría del economista coreano esta de patear la escalera. Los países que subieron la escalera, patean la escalera para que los que no lo pudieron hacer no puedan seguir haciéndolo, digamos. También se ha señalado que las políticas neoliberales minusvaloran los efectos negativos de la desigualdad económica, promocionada por esas políticas neoliberales, como veremos, y el hecho de que los impuestos sobre el consumo son regresivos y castigan más a los contribuyentes de menos ingresos, como el caso del IVA.
Por otro lado, el llamado neoliberalismo ha recibido numerosas críticas positivas. Cuando se analiza, por ejemplo, la manera en que el liberalismo y su ampliación en su vertiente económica del capitalismo ha contribuido en la consecución de los estándares de vida más altos jamás alcanzados por el ser humano. Sí, que coexisten con algunos de los más bajos. Eso también es cierto. Lo cual no deja de ser cierto, aunque claramente restringido a una minoría de la población mundial, circunstancia omitida en aquel comentario. El geógrafo británico David Harvey, por ejemplo, un marxista, describió al neoliberalismo como un proyecto de clase, diseñado para imponer un determinado sistema de clases en la sociedad a través del liberalismo. El economista estadounidense David Coates sostiene que el neoliberalismo se basa en la dominación completa del trabajo por el capital. El último libro de Coates se llama Auge y caída del neoliberalismo. La aparición del llamado precariado, una nueva clase fruto de la inseguridad socioeconómica aguda y la alienación, se ha atribuido a la globalización del neoliberalismo. En sociología y en economía, precariado es una clase social formada por personas que sufren de precariedad laboral, una condición de existencia sin predictibilidad o seguridad, ni económica, ni temporal, ni social, que afecta tanto al bienestar material como al equilibrio psicológico. Recuerdo un exministro de Educación que acá en la Argentina dijo hace pocos años que las personas tenían que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre y ser felices con eso. Caramba. Específicamente, el precariado sufre la condición de falta de seguridad laboral, incluyendo el empleo intermitente o empleo insuficiente, escaso, mal remunerado o no remunerado, provocando una existencia precaria en las personas laboralmente precarias que ya no reciben el apoyo social en tiempos de necesidad por la destrucción de las estructuras básicas del estado de bienestar. ¿Se acuerdan la sorpresa cuando, ante la instrumentación del IFE, ingreso familiar de emergencia, de golpe aparecieron como 9 millones de personas inscriptas? De eso hablamos. El término precariado es una voz compuesta por precario y proletariado. A diferencia de la clase social denominada proletariado, que definía a los trabajadores industriales de los siglos XIX y XX, porque carecían de medios de producción propia y por lo tanto vendían su fuerza de trabajo para vivir, los miembros del precariado solo están parcialmente involucrados en el trabajo y deben emprender, cita, extensas actividades no remuneradas que son esenciales para conservar el acceso al empleo y a ingresos decentes, como expresa el economista británico Guy Standing, creador de este concepto de precariado en 2011, que trabajó muchos años en la Organización Internacional del Trabajo. El surgimiento de esta clase social entonces se atribuye al desarrollo y afianzamiento del neoliberalismo y al capitalismo patrimonial y rentista en las últimas décadas. El sociólogo Thomas Bolsho afirmó que la imposición del neoliberalismo en los Estados Unidos surgió de una movilización política premeditada por parte de las élites capitalistas en la década de 1970, ante la necesidad de abordar dos crisis, la de legitimidad del capitalismo y la rápida reducción de la rentabilidad en la industria. Diversas líneas de pensamiento neoliberales como el monetarismo o la economía de la oferta, supply side, habrían ganado influencia gracias a su impulso por parte de las élites en la política de la administración Reagan, y que en última instancia habrían conducido a una menor regulación gubernamental y un cambio en el modelo de financiación del Estado, esto es muy importante, que habría pasado de depender de los impuestos a depender de la deuda. Hoy se calcula que la deuda mundial es 3 veces el Producto Bruto Mundial, por ejemplo. Mientras que la rentabilidad de la industria y la tasa de crecimiento económico alcanzados en el ciclo alcista de la década de 1960, en los 30 gloriosos, nunca se volverían a ver, el poder político y económico de las grandes corporaciones y del capital financiero se habría incrementado enormemente debido a la necesidad del Estado de financiar su deuda. Numerosos investigadores, por su lado, han vinculado el auge del neoliberalismo con un aumento en masa de la tasa de encarcelamiento de personas pobres en Estados Unidos. Como muestra este gráfico, evolución de la tasa de encarcelamiento en Estados Unidos entre 1925 y 2013. Vamos a presentarlo. Fíjense cómo a partir de los 70 crece dramáticamente las tasas, salvo la de las mujeres. Dramáticamente.
¿Por qué? Bueno, veamos. El influyente sociólogo francés Louis Bacquant argumenta que el resultado de las políticas neoliberales respecto a la inestabilidad social en las poblaciones económicamente marginadas, fruto de la aplicación de las propias políticas neoliberales, han conducido a una reducción del estado de bienestar, que se ha sustituido por un sistema punitivo welfare, ayudas sociales condicionadas, al aumento de la gentrificación de las zonas urbanas, es decir, el aumento de los alquileres, a la privatización de servicios públicos, a la disminución de las protecciones colectivas de la clase obrera, debido a la desregulación de la economía, y al aumento de los trabajos asalariados mal pagados. Cualquier semejanza con la realidad argentina de las últimas décadas seguramente no es mera coincidencia. Por lo tanto, concluye que se ha instaurado una precarización del trabajo que encierra una criminalización de la pobreza que deriva en una encarcelación masiva. Mientras, el sistema es muy indulgente con las clases más altas de la sociedad y delitos económicos propios de las clases privilegiadas y las empresas, como el fraude, la malversación, el abuso de información privilegiada, vean la película Wall Street, el fraude crediticio o a los seguros, el lavado de dinero, la violación de las leyes de comercio del trabajo, apenas son castigados. Idem a mi comentario anterior. De acuerdo con Vacant, el neoliberalismo no encoge al gobierno, sino que crea un Estado centauro que supervisa escasamente a quienes se encuentran en niveles superiores, mientras impone un estricto control sobre los desfavorecidos. Como ya hemos dicho, el neoliberalismo propone que se deje en manos de los particulares o empresas privadas el mayor número de actividades económicas posibles, bajo la idea de que el Estado es ineficiente. Igualmente propone una limitación del papel del Estado en la economía, es decir, la reducción del tamaño del Estado, lo que implica una reducción del porcentaje del Producto Interno Bruto controlado o administrado directamente por el Estado. Respecto a la actividad económica, el neoliberalismo propone la eliminación de restricciones y regulaciones, así como la apertura de fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros. Las políticas macroeconómicas recomendadas por teóricos e ideólogos liberales, en principio recomendaciones a países industrializados como en desarrollo, incluyen los siguientes elementos. Ahí vemos a los númenes de los gobiernos neoliberales, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Vamos entonces a las políticas macroeconómicas recomendadas. Políticas monetarias restrictivas, aumentar las tasas de interés o reducir la oferta de dinero, hasta lograr una inflación cercana a cero y evitar el riesgo de devaluaciones de la moneda. Políticas fiscales restrictivas, aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción, la renta personal y los beneficios empresariales. También proponen eliminar regímenes especiales y disminuir el gasto público. Liberalización o desregulación. Los partidarios de políticas neoliberales defienden la liberalización o desregulación para el comercio como para las inversiones por considerarlas positivas para el crecimiento económico. Igualmente se considera positiva la eliminación de muchas reglas y restricciones, reduciéndolas a un mínimo necesario, sobre todo la garantía del régimen de propiedad y de la seguridad. En particular, abogan por aumentar la movilidad de capitales y la flexibilidad laboral. Y por último, la privatización de empresas públicas. Se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los públicos y que el Estado debe achicarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de riqueza. Díganme si esto no es el meremato. En todos los casos, los teóricos denominados neoliberales afirman que la mejor manera de alcanzar la distribución de la riqueza y el bienestar de los individuos es mediante un crecimiento total del producto que por su propia dinámica permea al total de los integrantes de la sociedad. La llamada política del derrame económico. Como liberales promueven que mediante el beneficio individual se alcanzar el beneficio de toda la sociedad. Esto también es tributario del pensamiento de Adam Smith, como ustedes ya deben saber. Ahora, ¿qué es esto del derrame? Se conoce como efecto derrame, efecto goteo, teoría del derrame o teoría del chorreo, a la teoría económica neoclásica que postula que las regulaciones salariales a los empleados son innecesarias para garantizar su bienestar y que al contrario resultan obstaculizantes para la productividad.
alegando entonces que un mercado con regulaciones mínimas o inexistentes al sector laboral incentivará la inversión que generará más riqueza y, en consecuencia, los salarios aumentarán naturalmente. No sucedió con la flexibilización que se impulsó en los 90. Los argumentos a favor de su existencia se basan en que los países con mayor éxito económico son aquellos donde hay pocas regulaciones, en los cuales, para que la clase media de estos países haya progresado, tuvo que existir una libertad de mercado que produjo tanta inversión y riqueza que ésta se derrama de los estratos más ricos a los más pobres, beneficiando a estos últimos. Otra vez la teoría adolece de un déficit de historicidad. Bueno, vamos a hacer aquí el primer intervalo, entonces.